Hola amigos de YouTube, gracias por visitarnos una vez más a este canal de Electrónica Básica. Quien les habla Washington Álvarez y en esta ocasión vamos a ver un tema muy interesante como son las magnitudes eléctricas. Veamos. Bien amigos, continuamos. Pero antes de ver cada una de las magnitudes eléctricas, vamos a ver unas nomenclaturas eléctricas para que se les haga un poquito más familiar a ustedes, como nosotros nos encontramos en nuestros hogares con algunos electrodomésticos en la parte de atrás, en la parte lateral o superior o inferior de nuestro electrodoméstico, nos encontramos con algunas abreviaciones como estas que podemos ver así. O también en nuestro trabajo, o a veces también cuando nosotros nos encontramos con nuestra planilla de luz que a veces llega el mes y ya nos toca ir a pagar, pero a veces nos salen unos valores por ahí, unas letritas también como kilowatt, por ejemplo. Bueno, me adelanto un poquito para ver lo que son las magnitudes eléctricas. Bien, entonces avanzamos en este hermoso tema de las magnitudes eléctricas. Y es así que llegamos a nuestra primera magnitud eléctrica, como viene a ser la corriente eléctrica, representada por la letra I. Y vamos a ver un pequeño concepto de lo que es la corriente eléctrica. Entonces decimos que es el flujo de electrones que se desplazan de un punto a otro a través de un conductor. Su unidad de medida, como podemos observar, es el amperio y representado por la letra A. Como podemos observar también aquí en la parte superior, en esta gráfica, nos va mostrando de cómo es lo que van viajando los electrones a través de un conductor o un material conductor. Como sabemos, los materiales conductores tenemos lo que es el cobre, la plata, el oro, el zinc, el níquel, entre otros, que nos permiten el transporte o el traslado de los electrones de un punto hacia otro. Como ya dijimos, el movimiento de los electrones dentro de un conductor produce el efecto de la electricidad. Nuestra siguiente magnitud eléctrica viene a ser lo que es el voltaje, representado por la letra B. Como tenemos un concepto en la parte izquierda de nuestra pantalla, decimos que es la fuerza que necesitan los electrones para desplazarse de un punto a otro dentro de un circuito eléctrico. Su unidad de medida decimos que es el voltio, representado por la letra B. Más abajito tenemos lo que es la fórmula del voltaje de acuerdo a la ley de Ohm. Bien, entonces decimos que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia, o viceversa, como se aplica la ley conmutativa, que puede ser resistencia por intensidad. Aquí tenemos una gráfica en la que nos va mostrando de una forma más didáctica de cómo es el funcionamiento del voltaje. Tenemos aquí la corriente eléctrica que está desplazándose por un conductor y necesita de una fuerza para desplazarse a través del conductor. Y también tenemos aquí una resistencia, la cual impide que pasen en una forma deliberada los electrones a través del conductor. Continuando con nuestra temática de las magnitudes eléctricas, tenemos aquí ya la resistencia eléctrica, que está representada por la letra R, y es así que decimos que la resistencia eléctrica es la propiedad que tiene todo material para oponerse al paso de la corriente eléctrica. Su unidad de medida o su unidad básica viene a ser el ohm, como podemos observar aquí arribita, y podemos ir familiarizando poco a poco. También tenemos que, de acuerdo a la ley de Ohm, decimos que la resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad. Bien, entonces, lo que estamos diciendo con esto es que una resistencia siempre va a ser indispensable en un circuito eléctrico. Imaginémonos que no existan estas famosas resistencias en nuestros equipos, como es un cargador de un teléfono, una computadora, una refrigeradora o cualquier otro electrodoméstico. Siempre necesitamos de esta resistencia y conectamos directamente a nuestra corriente alterna, ¿no? Entonces vamos a sufrir una quemadura de nuestro electrodoméstico o que se dañe a su vez. Continuando con las magnitudes eléctricas, tenemos ahora a la potencia eléctrica. ¿Qué es la potencia eléctrica? La potencia eléctrica es la rapidez con que la energía eléctrica es transferida por un circuito eléctrico. Su unidad de medida es el vatio o watt. Dentro de lo que es las fórmulas de la ley de Ohm, tenemos nosotros que la potencia es igual al voltaje por la intensidad. O también existe otra fórmula como es la del voltaje al cuadrado por la resistencia. Dicho de otra forma, la potencia es la fuerza con la que un dispositivo eléctrico realiza su trabajo. ¿Cuál es el trabajo que estamos hablando? Por ejemplo, generan luz, movimiento de motores,
activación de sensores, entre otras cosas más. Ya puede ser en nuestra plancha, en nuestra lavadora, en nuestra licuadora. Nosotros vemos la funcionalidad o el trabajo en sí que realiza la corriente eléctrica. Dentro de las magnitudes eléctricas tenemos a la frecuencia eléctrica representada por la letra F. Bien, un concepto que podemos dar a la frecuencia eléctrica es el número de veces que una onda sinusoidal se repite o completa su ciclo de positivo a negativo por segundo. Su unidad de medida es el hercio, Hz. Como podemos observar, aquí tenemos la fórmula para poder calcular W sobre 2pi o también 1 sobre t, en donde W es la velocidad angular y t es el tiempo. Como podemos observar en la parte superior en esta gráfica, tenemos las ondas, cómo van desde su punto cero hasta completar su ciclo completo, es decir, hasta los 360 grados. Entonces, es el número de ciclos por segundo la frecuencia. Bien, amigos, llegamos a una parte de las conclusiones de las magnitudes eléctricas. Y es así que podemos observar en esta tablita de cuáles han sido las magnitudes que nosotros hemos tomado como referencia y sus unidades o símbolos con los cuales trabajan cada una de ellas. Y es así que el voltaje se lo mide en voltios, la corriente eléctrica en amperios, la resistencia en ohmios, la potencia eléctrica en vatios y la frecuencia eléctrica en hercios. Bien, aquí en la parte de izquierda tenemos unos ejemplos de los cuales nosotros podemos encontrarnos con esas nomenclaturas, pero como ya hemos visto en este tutorial, ya sabemos, tenemos unas nociones a qué están haciendo referencia. Tenemos un kilovatio, que corresponde a la magnitud del voltaje, 3 miliamperios, corresponde a la magnitud eléctrica, corriente eléctrica. Tenemos 47 kiloohmios, aquí este símbolo que no sabíamos al inicio de qué era, ya sabemos que son 47 kiloohmios y pertenece a la magnitud eléctrica de la resistencia eléctrica. Tenemos a continuación 6 kilovatios, 6 kilovatios de la potencia eléctrica y 2 megahertz de la frecuencia. Vamos amigos, esperando que les haya gustado este interesante tema y nos vemos en un próximo video en este canal de la electrónica básica. No te olvides dar un like y suscríbete a nuestro canal. Hasta pronto.